Gloria a Cristo. Amén. Bueno, vayamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Como que el Señor nos ha estado hablando que no tengamos temor, hermanos. Si usted tiene algún temor en su corazón ahí, abórtelo, sáquelo de su vida. Estamos en las manos del Señor y estamos seguros en las manos del Señor. Amén. Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 6 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias mi Señor por la bendición de estar delante de tu presencia y gracias Señor por la palabra que tú nos das. Mi Señor, te bendecimos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, háblanos Señor. Usa mi vida, sea tu Santo Espíritu, sea la unción de tu Espíritu, sea la inspiración de tu Espíritu Santo Señor para bendecir y edificar no solamente los que estamos aquí presentes, sino aquellos que, Señor, se conectan por los diferentes medios, por la radio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que todos seamos edificados y que la porción de cada uno, Padre Celestial, bendiga cada corazón. Gracias, mi Señor, por bendecirnos sobreabundantemente. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tengo la libertad de sentarse, mis hermanos. Bueno, quiero hablarle acerca de la justicia de Dios. Dice aquí este versículo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entonces la importancia de tener hambre realmente de justicia, pero la justicia de Dios, porque la justicia del hombre no es suficiente para salvarlo, no es suficiente para liberarlo, pero la justicia de Dios sobre nuestras vidas, la justicia que Dios da en Cristo Jesús. Entonces hay una bienaventuranza para aquel que tiene hambre y que tiene sed. La Biblia nos enseña cómo de cada cosa nosotros tenemos que tener hambre y tenemos que tener sed. Por ejemplo, la Biblia dice anhelar ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profetices. Pero fíjese que dice anhelar ardientemente, es decir que los dones ahí están, las gracias de Dios ahí están, son para nosotros. Diga conmigo, son para nosotros. Y son para edificar al pueblo de Dios. Pero debemos de tener hambre. Si no hay hambre, no puede llegar eso que Dios tiene para nosotros. Por eso, bienaventurado el que tiene hambre y el que tiene sed, dice este versículo, porque ellos son los que serán saciados, los que tenemos hambre de justicia. En Mateo capítulo 6, ahí mismo, capítulo 6, siguiente capítulo, versículo 33, dice ahí el siguiente capítulo, versículo 33, dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que está hablando de la provisión material que el hombre busca, el hombre terrenal, el hombre natural está buscando. Y dice el Señor que los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Pero nosotros debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, que debemos de buscar la justicia de Dios para convertirnos en poseedores del reino de Dios. Es decir, que Dios tiene una abundancia material y provisión abundante para su pueblo, para todos nosotros. Pero nosotros debemos de buscar primeramente la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia. Porque eso nos va a llevar, obviamente esa justicia de Dios nos va a llevar a ser poseedores del reino de Dios. Me gusta como dice la versión amplificada clásica en inglés, la AMPC, que dice que cuando dice que hay que buscar la justicia de Dios, dice que hay que buscar hacer las cosas a la manera de Dios. Es decir, que Dios tiene todo para nosotros. Dios tiene abundancia de cosas para nosotros. Dice: no te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por lo que vas a vestir. Porque si Dios viste la hierba del campo, mi hermano, porque si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿no hará mucho más? Diga conmigo, mucho más.
no más, sino mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Pero buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces debo de buscar, quiero enfatizar en esto, debo de buscar la justicia de Dios para convertirme en poseedor del reino de Dios. Cuando Melquisedec viene y habla con Abraham y le dice, Abraham, dice que es del Dios Altísimo, pero le dice que Abraham es poseedor del cielo y de la tierra, aunque el contexto dejaría ver que Dios es el poseedor del cielo y de la tierra. Pero si uno lo examina un poco más, se da cuenta que le está diciendo Abraham, poseedor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque Abraham era el poseedor de las bendiciones del cielo y de las bendiciones de la tierra también. Entonces, buscar la justicia de Dios para convertirme en un poseedor del reino de Dios. En Lucas capítulo 7, caminemos en la Biblia, mis hermanos. Porque debo de buscar la justicia de Dios. Yo no puedo confiar en mi propia justicia, no puedo confiar en mis propias obras, porque cuando yo trato de alcanzar lo de Dios, viene el diablo y me recuerda mis obras, me recuerda mis debilidades, me recuerda los errores que he cometido. Pero Dios quiere que me extienda hacia la justicia de Dios, la justicia de Dios que no depende de las obras del hombre, excepto en tener fe en Cristo Jesús. Ahora, dice Lucas 7:28, dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, mayor que Juan. Y dice que cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos, es decir, los pecadores, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, dice que reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Entonces el pueblo y los recaudadores de impuestos, esos pecadores que tenían hambre de la justicia de Dios, ellos reconocieron la justicia de Dios. ¿Se imagina a Dios ofreciendo su justicia? Porque eso fue lo que Dios nos trajo en Cristo Jesús, su justicia. Es decir, que el hombre no podía alcanzar la justicia de Dios, pero Dios viene y la ofrece. El problema es quienes no reconocen la justicia de Dios, no reconocen la dádiva que Dios tiene para ellos. Y entonces cuando los recaudadores de impuestos y el pueblo, los pecadores, dice que cuando ellos escucharon eso que el Señor les decía, que en el reino de Dios el más pequeño es mayor que Juan, dice que entonces los recaudadores de impuestos le oyeron y reconocieron la justicia de Dios. ¿Cómo? Siendo bautizados con el bautismo de Juan. Entendieron que Dios los quería limpiar, porque recuerde que el bautismo en agua era una ceremonia religiosa de limpieza. Por eso ellos conocían, por ejemplo, el bautismo de los platos, el bautismo de las manos. Cuando al Señor Jesús le dicen, mira, ¿por qué tus discípulos, el original dice, ¿por qué no se bautizan las manos antes de comer? Y el Señor Jesús les dice, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento? Por causa de sus tradiciones. Pero ellos estaban acostumbrados a los bautizos como un lavamiento, como una limpieza. Es decir, que ellos creyeron que el bautismo de Juan era parte de la justicia de Dios para que ellos fueran limpios. No limpios físicamente, porque no los iba a meter Juan a un baño, hermano, de jabón y algo para limpiarlo, sino que era una ceremonia religiosa donde Dios lo limpiaba a través de ese bautismo en agua. Y por eso cuando ellos, los que tienen hambre, porque quiero que piensen en tener hambre del Señor. Mire, por ejemplo, yo cuando empecé a predicar, yo era buen predicador, fíjese. Y si usted no dice amén, pues amén, qué bueno, ¿verdad? Pero yo digo que era buen predicador. Pero yo predicaba de la Santa Cena, del bautismo en agua, de diezmos y ofrendas, de no hay que dejar de congregarse. Y predicaba todo eso y yo le decía, Señor, yo tengo hambre de predicarte a ti, Señor. A ti. Porque obviamente, amén, las reglas, pues amén, qué bueno, ¿verdad?
Las reglas, el de que el hombre ame a su mujer, de que la mujer respete a su marido, de que la mujer se cubra la cabeza para orar y profetizar, y de que hay que bautizarse en agua. Y yo era buenísimo para eso, pero había una insatisfacción dentro de mí. Señor, yo quiero predicarte a ti. Amén por las reglas, amén por los mandamientos, pero yo quiero predicarte a ti. Yo quiero predicar tu nombre, yo quiero predicar la grandeza tuya, yo quiero predicar lo que tú eres, Señor, no solamente las reglas. Y había tanta hambre en mi corazón que me duró por años, hasta que un día el Señor me empezó a revelar un poco más, y cuando empecé a predicarlo a Él, lo que Él hizo, lo que Él es, el Señor, eso trajo satisfacción a mi vida. Por ejemplo, cuando miré en Colosenses, vaya conmigo a Colosenses, porque en Colosenses capítulo 1, fíjese que cuando yo miro que la Biblia me habla del Señor, de Él mismo, no solamente de las reglas, sino de lo que Él es, porque dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, por eso si predica reglas, qué bueno, es importante, mi hermano. Es decir, que la doctrina de orden, qué precioso. Pero predicar al Señor, y cuando yo dije, Señor, yo quiero predicar como esto, por ejemplo, dice el versículo 15, Él es, ¿quién? El Señor Jesús. Diga conmigo, el Señor Jesús. Yo dije, esto es lo que yo quiero predicar, Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres el primogénito de toda creación. Eso quiero predicar. Quiero predicar, versículo 16, que en ti fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios o poderes o autoridades, y que todo ha sido creado por medio de ti y para ti. Quiero predicarte a ti, Señor. A ti. Sigue diciendo, versículo 17, Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Fíjense que Pablo lo predicaba a Él, al Señor Jesús. Versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Señor, quiero predicarte a ti, Señor. De verdad yo me cansé de predicar reglas, hermano. Yo era buenísimo para predicar bautismo en agua, que la mujer se cubriera la cabeza, que no hay que faltar a la iglesia, que yo todas esas reglas me las sabía de memoria. Mire, los niños ahí en el salón de clases, fíjese que ellos, hubo un tiempo que se cansaron de que la única enseñanza que les daban los maestros era, hijos, obedecer a sus padres. Se cansaron, hermano. De enero a diciembre. Todas las enseñanzas, hijos, obedecer a sus padres porque eso es bueno en el Señor. Ya se lo sabían de memoria, mi hermano, ya ni lo meditaban siquiera. Porque somos buenos para predicar reglas, y es que las reglas son buenas. Que los hijos obedezcan a sus padres, y porque eso es bueno delante del Señor, eso es buenísimo, obviamente. Pero se les necesitaba inculcar un poco más a Cristo Jesús el Señor. ¿Quién es Él? Lo que Él puede hacer para ellos, lo que Él puede hacer por ellos, la esperanza, la fe, la realidad. Y entonces yo dije, Señor, yo quiero predicarte a ti. Fíjese que dice el versículo 18 que Él es la cabeza, dice que Él es el principio, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad, para que en Él estuviera todo eso. Y yo dije, si el evangelio se trata de predicarlo a Él, al Señor. Y entonces lo que quiero decirle es que hay que tener hambre. Hay que tener sed. Hambre y sed de justicia. Entonces, cuando aquellos recaudadores de impuestos y el pueblo escuchaban al Señor Jesús, dice que ellos reconocieron la justicia de Dios. Como tenían hambre, como estaban esperando algo así. Por eso es buenísimo, es buenísimo, hermano, recibir y entender la justicia de Dios. El apóstol Otto nos ha contado de que él ha llegado a lugares a predicar donde le han dicho, nunca nos habían hablado de esta manera la palabra de Dios. Esa gente tenía hambre, obviamente. ¿Por qué? Porque posiblemente les predicaban reglas, solamente reglas. Bueno, en nuestra denominación creemos esto. Qué bueno, gloria a Dios por eso, amén. Pero eso no es todo.
Eso no es, no es en nuestro nombre, eso es lo que hacemos. No, la palabra de Dios, la realidad de Dios. Y entonces ellos reconocieron la justicia de Dios al ser bautizados por Juan. Se bautizaron en el bautismo de Juan. Reconocieron esa justicia, reconocieron ese lavamiento de parte de Dios. El versículo 30, Lucas 7:30, seguimos ahí. Así que tú que eres predicador, predica reglas, amén, predica doctrina, necesitas saberlas, es importante, eso es lo que amaciza la casa, pues. Pero no te olvides de predicar a Cristo Jesús, mi hermano. Hay que predicar al Señor. Dice el versículo 30, dice, pero los fariseos y los intérpretes de la ley, mire, dice que ellos rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Es decir, que los religiosos no querían la justicia de Dios, querían la justicia propia. Ellos se gozaban en su propia justicia. Nosotros estamos bien, decían ellos. Y es que cuando la persona cree que está bien y ya no tiene hambre, ya no tiene sed, ya no hay forma de que la palabra penetre en el corazón. Ya no hay forma porque no hay hambre, no hay sed, no hay necesidad. Y los religiosos, dice ahí ese versículo 30, que rechazaron los propósitos de Dios. Es decir, que Dios tenía un propósito con ellos. Yo te tengo una buena noticia. Dios tiene un propósito con nosotros, mi hermano. Pero necesitamos reconocer la justicia de Dios. Necesitamos, hermano, aceptar el propósito de Dios con nosotros. Y el propósito de Dios es que reconozcamos que necesitamos ayuda. Y que de esa ayuda dependemos completamente. Porque si me quiero justificar por mis propias obras, mi hermano. Los religiosos yo creo que no tomaban, no fumaban, no decían malas palabras. Y aparentemente no ofendían a nadie. Pero esa justicia no los podía salvar. Tenían que reconocerse necesitados de Dios para poder entrar en el propósito de Dios. Y en este caso, ir al bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era para pecadores. Y mientras ellos dijeran, yo estoy bien, no podían entrar al propósito de Dios. Pero cuando dijeran, yo necesito de Dios. Por eso, qué maravilloso es ser sencillo de corazón. Qué maravilloso es ser, hermano, sensible a lo de Dios y reconocer que necesitamos. Señor, yo quiero de ti. Dame, Señor. Yo quiero abrir mi corazón a ti para que seas tú el que me dé y quiero caminar en tu propósito. En Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Recuerde que la justicia es la que nos acerca a Dios, pero la justicia de Dios, no la nuestra. Dice Filipenses 3:9. Dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Porque Pablo, fíjese que él dice, yo soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, y dice todas sus credenciales, todas sus identificaciones. Es decir que el ID del carnet de Pablo traía todas esas cosas ahí marcadas. Pero cuando él dice, esto me sirve delante de los hombres. Delante de los hombres traigo un papel, delante de los hombres traigo un carnet, delante de los hombres dice quién soy. Pero delante de Dios lo que me justifica es la justicia de Dios misma sobre mi vida. Y entonces yo me rindo al Señor. Y como dijo Pablo, yo echo todo para afuera, yo tiro todo. Dice ahí, el versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Pablo recibió la justicia de Dios, desechó la justicia de la ley, se miró a sí mismo como pecador. Dice, ser hallado en él, con la justicia de Dios. La justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Dice la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Así es que si tú me dices las cualidades buenas que tienes para ser acepto delante de Dios, te voy a decir que esas cualidades no te sirven delante del Señor. No eres acepto delante de Dios. Pero si me dices, la sangre de Cristo está sobre mi vida, Cristo Jesús murió por mí y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por eso yo soy acepto en Dios. Entonces digo, este hombre es justo. Este hombre es justo. ¿Cuántos somos justos delante de Dios? Hubo un hombre que le preguntó a un predicador, le dijo,
Y yo, ¿cómo puedo hacerle para ser justo? Y le dijo, ¿recibiste a Jesús? Sí. ¿Naciste de nuevo? Dijo, sí. Dijo, ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres hombre o eres mujer? Dijo, soy hombre. ¿Y dime, cómo lo hiciste para ser hombre? Dijo, así nací. Así nací, así viene este mundo. Dijo, pues así se nace de nuevo. Cuando naciste de nuevo, Dios te declara justo por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo le hago para ser justo? Solo naciendo de nuevo. Solo recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. La justicia que viene sobre mi vida, sobre la base que dice ahí, sobre la base de la fe, creyendo en el Señor. Esa es la justicia que Dios quiere encontrar sobre nosotros. Es la justicia que digo, Señor, gracias por ponerla sobre mi vida, y cuando me miras a mí, mira la justicia tuya a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo recibió la justicia de la ley. En 1 Timoteo 1:15 miramos a Pablo que se reconoce pecador. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Miren lo que dice Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, es que es bonito ponerse en la línea de enfrente, mi hermano. Mire, imagínense, ¿dónde está la línea de los pecadores? Y Pablo corre y se pone enfrente de todos. Aquí estoy. Porque ahí dice, entre los cuales, ¿qué dice? Yo soy el primero. Y entonces, cuando Pablo se reconoce como pecador, está en la posición de recibir lo que Dios tiene para él. Por eso nosotros no caminamos por nuestras obras. No caminamos por lo bueno que hicimos, sino porque reconocimos que éramos pecadores. Reconocimos, Señor, solamente tú me puedes salvar. Eso es lo maravilloso, solamente tú me puedes salvar. Cuando reconocemos que Él es el único camino para llegar a Dios. Hay situaciones en la vida cuando nos enfrentamos a situaciones donde, Señor, solamente tú me puedes salvar aquí. Puede ser un problema legal, puede ser una enfermedad. Cualquier situación que enfrentemos en la vida, y cuando llegamos al punto, Señor, solamente tú me puedes salvar. Nada más. Porque ya intenté, ese es el problema, ya intenté de otra manera. Ya intenté solucionar este problema de otra manera y no pude. Así es que me rindo a ti, Señor, y solamente tú me puedes ayudar, solamente tú me puedes salvar. La incredulidad, mi hermano, es muy dañina. La incredulidad hace que el hombre pierda mucho. Cuando el Señor Jesús va a su ciudad, a Nazaret, y dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Pero esa palabra no pudo hacer implica, en el original, implica que trató. Implica que llamó a un enfermo y dijo, ven, voy a orar por ti. Y oró por él. Nada. Lo regresó a la silla. Después le dijo, a ver, ven otra vez. Volvió a orar por él. Nada. Porque dice que no pudo. Esa palabra no pudo implica que lo intentó y varias veces. Y dice la Biblia que estaba maravillado de la incredulidad de ellos. La incredulidad es tremenda porque nos hace perder la visitación de Dios. Se imagina al Señor Jesús ahí en Nazaret, tratando de hacer milagros, tratando de bendecir. Ahí estaba el Verbo encarnado, la palabra de Dios viva, hablándoles personalmente, mi hermano. Y no pudo hacer milagros ahí. Y uno dice, wow, uno pensaría que en esa situación todo el mundo es sanado. Pero la respuesta es no. La respuesta es de que la fe es la que nos acerca al Señor. Por eso, tómame un consejo. Cuando buscas algo del Señor, cualquier cosa que busques del Señor, no la busques en base a tus obras. Búscala en base a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es decir, que si enfermas, lo voy a repetir, creo que hace poco lo dije. Si enfermas, si necesitas sanidad, cuando vienes y oras por sanidad, el diablo va a querer recordarte tus fallas, tus errores, lo que has hecho mal. Pero si tú dices, no es por lo que yo hago, porque entonces sería por mis obras, entonces sería porque yo me he portado bien. Pero si vengo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, yo voy a ser sanado completamente, 100% y únicamente por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo que Él hizo, por lo que Él entregó, por lo que Él ganó en la cruz del Calvario. Entonces digo, Señor, yo recibo de gracia.
Yo recibo y callo esa voz del diablo que me quiere recordar mis errores, mi hermano, que a cada rato se cometen. Un mal pensamiento es malo, una mala mirada es mala, y entonces nunca voy a alcanzar lo que Dios tiene para mí. Pero cuando yo voy a recibir 100% por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, dice que Pablo se reconoció pecador. Dijo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre ellos yo soy el primero. En Romanos 1:16. Porque quiero que tengamos hambre y sed de justicia, mi hermano. Yo deseo caminar en la justicia de Dios. Porque si la justicia de Dios está sobre mi vida, yo merezco todas las cosas. Todo lo bueno. Si la justicia de Dios está sobre mi vida, todo lo bueno de Dios me pertenece a mí. Pero si camino en mi propia justicia, no alcanzo nada. Dice ahí en Romanos 1:16. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios. Diga conmigo, el poder de Dios. Esto es lo maravilloso, que el evangelio es el poder de Dios, mi hermano. Dice que es poder para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El evangelio es el poder de Dios y es la justicia de Dios. Dice el versículo 17, porque en el evangelio, diga conmigo, en el evangelio, mire, aquí es donde se revela la justicia de Dios. Dice, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el evangelio la justicia de Dios se revela. Es una revelación. La justicia de Dios es una revelación. El evangelio es la justicia de Dios en Cristo Jesús para todo el que cree. La justicia de Dios se da a conocer a través de la fe, creyéndola. Por eso, fíjese que mucha gente no cree lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo importante es que tú lo creas. Que tú digas: sí, pero Dios me lavó. Me lavó en la sangre de Cristo Jesús. El nombre de Jesús me pertenece. Y aunque la gente no crea, tú sí lo crees. Porque en el evangelio la justicia de Dios, esto es lo maravilloso. Mire, mi hermano, para mí el santo grial del evangelio es la justicia de Dios. Ese es lo maravilloso. El que la posee, lo posee todo. Para mí y para todo ser humano en la tierra es la búsqueda incansable, aunque no sepan, aunque no se den cuenta de que la están buscando. Porque la justicia de Dios trae saciedad al corazón. Cuando recibes la justicia de Dios, ¿sabes que los vicios se acaban? Yo era borracho, era mal borracho, era borracho perdido, quería dejar el alcoholismo yo porque me causaba mucho daño a mí. No solamente a mí, sino a mi esposa, a mis hijos, y eran extremadamente malos sobre mi vida, y yo quería dejarlo y no podía dejarlo. Hacíamos apuestas con los amigos a ver quién aguantaba un mes sin tomar. ¿Quién iba a estar aguantando un mes sin tomar? Aunque lo hubiéramos hecho por una semana, no lo hubiéramos aguantado nadie de cualquier manera. Pero un día Cristo Jesús vino a mi corazón y me salvó. Le entregué mi vida a Cristo Jesús y el alcoholismo se rompió. No poco a poco, automáticamente, instantáneamente se rompió. Un día era borracho y al otro día ya no lo era. Aunque los alcohólicos anónimos digan que siempre eres borracho. No, yo no soy borracho. Yo no soy alcohólico. Porque Él rompió las cadenas. Pero ¿cómo la rompió? La rompió cuando me declaró justo. Y cuando me declaró justo, ese deseo de alcohol ya no tuvo de qué agarrarse. Ya no había culpabilidad en mi corazón de donde ese vicio se pudiera agarrar. Porque la justicia de Dios se revela en el evangelio. Por eso hay que venir a Cristo Jesús. Por eso hay que entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Por eso hay que caminar con el Señor. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, pero se revela por fe y para fe. A través de la fe y para que vivas por la fe. Porque escrito está: el justo por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces en el evangelio se revela la justicia de Dios, pero fuera del evangelio, ¿qué se revela? La ira de Dios. Ahí dice:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Diga conmigo, yo soy justo. Pero créalo, yo soy justo. La justicia de Dios está sobre mi vida. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos, ¿qué dice? La justicia de Dios en Él o en Cristo Jesús. Mira lo que dice. Vaya a ese versículo para que no crea que lo estoy cuenteando. Lo que quiero decirles es que el justo, mi hermano, para mí, la justicia de Dios, qué maravilloso. Dice 2 Corintios 5:21. Creo yo pues que soy, ¿no? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos. Otra vez diga conmigo, yo soy la justicia de Dios. Mire, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces a mí se me llena la boca de decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y si alguien me dijera, yo quisiera conocer la justicia de Dios, me pararía enfrente de él y le diría, mírame. Y estás mirando la justicia de Dios. Ah, pero yo te conozco. Pero tú conoces al de afuera. Pero por la fe, al haber recibido a Cristo Jesús, Dios me hizo a mí la justicia de Dios. Esa es la búsqueda del hombre. Esa es la búsqueda, esa es la insatisfacción del hombre en la tierra. Porque ellos saben que son culpables. El hombre sabe que es culpable, está buscando en la justificación. Y la única manera de ser justo es en Cristo Jesús. Por eso la ira de Dios se revela, fuera del Evangelio, la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que restringen la verdad, que restringen el Evangelio, que restringen que la justicia de Dios llegue a los hombres. Ahora en Romanos capítulo 3, porque tú puedes elegir. Tú puedes elegir justificarte por la ley, justificarte por las obras o justificarte por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y soy justo. Romanos 3:19 dice, ¿estamos ahí? Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Mira lo que dice, versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces la justicia de la ley trae conocimiento de pecado. Le recuerda al hombre su pecado. La justicia de la ley le recuerda al hombre su pecado. Es decir que la justicia, mira, la justicia de la tierra tiene un récord. Y ese récord, ahí está. Sabes que si te dieron un ticket, ya lo dije un día esto, si te dio un ticket la policía por cualquier razón y tú pagaste el ticket, ¿sabes que está en tu récord? Ahí está. No se borró, a menos de que agarres un abogado y que trabaje ese asunto para que te deje como si nunca lo hubieras cometido. Y entonces el hombre en la tierra está tratando de justificarse, pero todo eso está en el récord. Es decir, imaginemos a un marido borracho que golpea a la esposa y un día realmente quiere cambiar y quiere compensar todo lo malo que le hizo a la esposa. Y le compra una casa y la lleva a Hawái y le lleva flores todas las mañanas. Pero en el récord está la culpabilidad. Está la culpabilidad. Él está tratando de con obras borrar su récord. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, ahí se borra todo pecado. Porque la ley le recuerda al hombre su pecado. Por eso dice ahí el versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Pero me gusta lo que dice el versículo 21, porque dice, pero ahora
aparte de la ley. Eso me encanta, mi hermano. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Versículo 22. Es decir, la justicia de Dios, diga conmigo, la justicia de Dios, diga conmigo, por medio de la fe en Jesucristo. Pero ahora, aparte de la ley. O sea, hay opciones. ¿Quieres justificarte por la ley? ¿Quieres justificarte por las obras? Pero ahora, aparte de la ley, ahí está la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen, porque en Él no hay distinción. Yo declaro que yo creo. Yo creo en Cristo Jesús. Yo creo en el Señor. Porque la ley le recuerda al hombre su pecado. Pero aparte de la ley, hay una justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron. Recuerdo que el pastor nos decía, ahí están incluidos los curas, los cardenales y el papa. Y él siempre nos decía eso. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron, todos. Pero no se acaba ahí el asunto. No dice que todos pecaron y que no alcanzan toda la gloria de Dios. Versículo 24 dice que sí se alcanza. Pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A veces leemos solamente el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, por cuanto no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzan la gloria del Señor. A veces nos quedamos ahí. Sí, pero el siguiente versículo dice, siendo justificados gratuitamente. Diga conmigo, gratuitamente. ¿A cuándo les gustan las cosas gratis? Mi hermano, sí, por eso tenemos un tilichero en la casa, mi hermano. Todo lo gratis lo llevamos a la casa. Todo lo que está en especial lo llevamos a la casa. Pero fíjense, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Dios dice, yo tengo justicia para ti, para que camines justo en la tierra. Y el que camina justo, camina con el rostro levantado. Alguien dijo que ser justo quiere decir estar delante de Dios sin ningún sentimiento de culpa o de condenación. Estar delante de Dios sin ningún sentimiento de culpa. Justo delante del Señor. Y Dios dice, tú eres justo si recibes a Jesús. Y entonces dice aquí que justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención. Entonces, aparte de la justicia de la ley, está la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia que le da a conocer a la persona su justificación en Cristo. Que le recuerda que Jesús pagó sus pecados. Porque la ley, ¿qué nos recuerda? Que fallamos. Nos recuerda que somos pecadores. Nos recuerda que no cumplimos. Pero la justicia de la fe en Cristo Jesús te recuerda que eres justificado. Te recuerda que Jesús pagó por ti. Te recuerda que no hay culpa sobre tu vida. Eso es lo importante. Ahora, dice Romanos 10. Romanos 10. Porque en Cristo Jesús se termina la justificación por las obras. Dice el versículo 4. Dice, porque Cristo, capítulo 10, versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley. Ahí se terminó la ley. Es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero en Cristo se termina la ley, porque en Cristo se alcanzó la justicia de Dios. Mire, mi hermano, si hay una carrera de 100 metros y te dicen, si la corres en tanto tiempo, te doy $100. Y llega otro y te dice, si tú crees, te doy esos mismos $100 aquí mismo. Se acabó la carrera. ¿Para qué voy a correr? Si el fin de la carrera, ¿qué era? Los $100. Pero al último me los dieron
sin correr. Y entonces Cristo es el fin de la ley. ¿Para qué la ley? Si ya alcancé en Cristo la justicia de Dios, ya alcancé lo que Dios tenía para mi vida. Y entonces dice el versículo 6, dice, pero la justicia que es de la fe, porque versículo 5 dice que Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Versículo 6, pero la justicia que es de la fe, dice así, mire cómo trabaja la justicia de la fe. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. O sea, la gente está añorando. En este caso, ay, si Cristo viniera otra vez. Si pudiera bajar a Cristo. Sigue diciendo, dice el versículo 7, o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Diciendo, oh, si pudiera verlo resucitado. Si pudiera ver cómo sale de la tumba. No. Dice que la justicia de la fe, dice el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Diga conmigo palabras. Diga conmigo creer y palabras. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y cómo trabaja la fe en Dios? Creer y palabras. ¿Así? Dice que si confiesas con tu boca, versículo dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cómo trabaja la fe? ¿Cómo trabaja la justicia de la fe? Creyendo y palabras. En Marcos 11:22. Marcos 11:22 dice que Jesús respondió diciendo, ¿qué dijo? Tener fe en Dios. Marcos 11:22, vaya ahí conmigo. Marcos 11:22. Jesús respondió diciendo, tener fe en Dios. Dijo alguien, con esa declaración se acaban muchas pláticas. Pastor, fíjese que mi hijo se fue de la casa. Ten fe en Dios, hermano. Pastor, el doctor me dijo que tengo cáncer. Ten fe en Dios, hermano. Con eso se acaba toda discusión, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Marcos 11:22. Dice que Jesús respondió diciendo, tened fe en Dios. Entonces, esa es la declaración. Pero fíjese que el versículo 23 les dice cómo trabaja esa fe. Me gustó eso cuando miré eso. Porque el versículo 22 les dice, ten fe en Dios. Oh sí, ya lo sé. Lo que pasa es que no sé cómo usarlo. Lo que pasa es que no sé cómo trabaja esa fe. Y entonces el versículo 23 les dice cómo trabaja. Porque recuérdele el versículo de Romanos 10. Que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Cómo trabaja la justicia de la fe? Creyendo y confesando. Y entonces Jesús les dice, ten fe en Dios. Sí, pero yo no sé cómo trabaja eso. Entiendo lo que me dices, pero no sé cómo ponerlo por obra. Y entonces les dice, cualquiera. Versículo 23. ¿Estamos ahí? Dice, en verdad os digo que cualquiera. Les va a decir cómo trabaja el versículo 22. Porque todo el mundo te dice, ten fe en Dios, hermano. Créele a Dios, hombre. Créele al Señor. Ok. Pero ¿cómo lo pongo por obra? Ok, versículo 23. Cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice que va a suceder, le será concedido. Entonces les dijo, ¿cómo? Ten fe en Dios, sí, pero ¿cómo lo hago trabajar? Bueno, ahí te va. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón que lo que dice va a suceder, le será concedido. Y entonces, ahora entiendo cómo trabaja la fe. Tengo que decir, tengo que creer que sí Dios lo ha hecho y va a suceder en el futuro. Diga conmigo, va a suceder. Lo que pasa es que el diablo es buenísimo. Mire, yo no quiero tardarme en esto, pero lo que pasa es que el diablo es buenísimo para engañar. Por ejemplo, la Biblia me enseña 3 maneras diferentes en Cristo Jesús de ser sano. 3 maneras diferentes. La primera,
Viene un leproso y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, dijo: quiero, sé limpio. Y dice la Biblia: al instante. Diga conmigo: al instante. Al instante dice que la lepra lo dejó. O sea, la lepra es un ser que lo estaba atacando. Al instante la lepra lo dejó. Es una sanidad al instante. Pero en otra ocasión vienen 10 leprosos. Y ellos vienen y le dicen: Señor, ten misericordia de nosotros. Y entonces les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban, fueron sanados. Amén. Entonces la primera es al instante. La segunda es mientras haces lo que Dios te dijo que hicieras. Amén. Mientras haces lo que Dios te dijo que hicieras, ahí se va a ir manifestando en tu sanidad. Y la tercera es de que viene uno con el Señor y le dice: mi siervo está gravemente enfermo. O mi hijo está gravemente enfermo. En otra porción dice: mi siervo. Y le dice: vete, tu hijo vive. Dice: y él creyó la palabra del Señor. Y se regresó. Y al otro día salieron a encontrarlo y le dijeron: tu hijo vive. No le dijeron que estaba sano. Le dijeron: tu hijo vive. Y él preguntó: ¿a qué hora se empezó a mejorar? Dijo: ayer como a la 1 de la tarde. Y el hombre se dio cuenta que fue la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y entonces la primera es una sanidad instantánea. La segunda es mientras haces lo que el Señor Jesús te dijo que hicieras. Y lo tercero es que cuando te dan la palabra empiezas a mejorar. Mire, hay gente, hermano, hay gente que quizás no ha sanado. Voy a decir, no ha sanado completamente. Pero si hablas con ellos te van a decir: mire, hermano, hace un año en este tiempo, mi hermano, wow, la verdad yo sentí que me moría. Todavía no estoy al 100%, pero yo recuerdo exactamente en estos días del año pasado, mi hermano, la verdad, hasta la caja habíamos comprado ya. Porque si no sanas al instante, el diablo dice: ya ves, Dios no te sanó. Ya ves, ¿a poco sientes algo diferente? Pero si tú dices: no, yo le pedí, Él dice en su palabra, y yo creo que lo que Él dice es verdad. Y todo lo que tú crees y confiesas, si lo crees en tu corazón como algo hecho, te será concedido. Amén. Y entonces entendemos cómo trabaja la fe. Ahora el siguiente versículo aquí en Marcos 11, el versículo 25, enseña el problema, porque enseña 3 cosas aquí. Enseña qué puede impedir que tu fe trabaje. Dice, versículo 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Entonces, dice 3 cosas. Lo primero, ten fe en Dios, hombre. Ten fe en Dios. Lo segundo, te enseña cómo trabaja la fe. Dice: lo que digas, cualquiera que diga y crea en su corazón, le será concedido. Y lo tercero es lo que puede impedir que tu fe trabaje adecuadamente. Por eso cuando estés orando, diga conmigo: cuando esté orando. Quiere decir que tal vez Dios nos está pidiendo que salgas de la iglesia y que vayas a buscar a la persona que cometiste un error y que te pongas a cuenta. No, dice que cuando estés orando, ahí tú puedes perdonar. ¿Cuánto te puede llevar eso? 3 segundos, 5 segundos. Ahí, porque mi hermano, tal vez ya hasta murió la persona con la que tuviste el problema. ¿Y ahora dónde la busco? Solo que me vaya yo también, pero él fue para abajo y yo voy para arriba. ¿Cómo le voy a hacer? No, cuando estés orando, ahí, si te acuerdas que tienes algo contra alguien, hermano, perdona. Quita eso. Señor, ya perdoné. Ya, arranco eso de mi corazón. Creo tu palabra, creo tu sanidad, creo tu prosperidad, creo tu bendición, creo que camino en victoria, porque Cristo Jesús está conmigo. Amén. Y entonces enseña las 3 cosas: tener fe en Dios, cómo trabaja la fe y lo que puede impedir que tu fe trabaje. Pero la justicia de Dios es el santo grial del evangelio para mí. Porque cuando yo soy justo delante de Dios, ¿qué me puede detener, mi hermano? ¿Qué puede detenerme en mi caminar? Si Dios me ha justificado. Por eso dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Señor, te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por morir por nosotros, por salvarnos, por liberarnos y por darnos de tu presencia. Te bendigo y te doy a ti toda la gloria, toda la honra,
todo el honor y toda la alabanza, Señor. Quiero decirle, aquí está mi vida. Te doy gracias porque me has dado la oportunidad de creer en ti. Gracias, Señor, porque puedo llegar hasta tu misma presencia y desprender de ti virtud. Gracias porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy justo delante del Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser, Señor. Yo te adoro, yo te bendigo. Señor, te adoro, Padre, te alabo, te glorifico. Vamos a decirle, Señor, yo te busco. Yo te busco. Yo te busco a ti, Señor. Busco tu presencia. Busco tu espíritu, porque sé que yo tengo la puerta abierta, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Sí, Señor. Sí, mi Dios, yo te busco. Mire, mi hermano, hambre y sed. Hambre, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos la alcanzarán, ellos la conocerán. Los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, te bendigo y te doy la gloria y la honra. Una vez más, yo te busco. Yo te busco, mi Señor. Yo te busco con fuego. Mi corazón, yo te busco. Yo te busco. Si tú lo buscas, Él se deja encontrar. Si tienes esa hambre en tu corazón, yo quiero caminar en lo que Cristo hizo por mí. Recibe mi adoración. Quiere decirle a Él, te anhelo, mi Señor. Te anhelo, te necesito, te amo, te amo. Disfruta, mi hermano, disfruta la comunión con Dios, disfruta la comunión con el Señor. Dile, te anhelo, te anhelo. A ti te necesito, te necesito, te amo más que a mi ser. Búscalo a Él y dile, Señor, yo te adoro, yo te bendigo, y disfruta la comunión que Dios te ofrece a ti, que Dios te ofrece en Cristo Jesús. Disfruta eso que Dios dice, aquí está para ti. La puerta está abierta. Recibe, mi hermano, recibe en tu corazón. Recibe lo que Dios te da. La paz, la luz, la vida. Recibe. Cree en tu corazón. Confiesa con tu boca. Porque cualquiera que le diga a ese árbol, a ese monte, quítate, desarráigate, y cree en su corazón que lo que dice va a suceder, le será concedido. Yo te busco. Yo te busco. Él está para ti. La puerta está abierta para ti. Él es el Señor. Él es el Señor. Con fuego mi corazón, yo te busco, yo te busco, yo te busco. Recibe mi. Aquí estoy para ti, Señor, para adorarte. Por eso puedes presentarte delante del Señor, mi hermano. Puedes presentarte delante de Él para adorarlo. Sí, sí, Señor, sí, mi Dios. Te necesito, te amo más
a mi ser te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Señor, te amamos y aquí estamos. Somos obra de tus manos, somos producto tuyo, Señor. Fue tu obra en la cruz, lo que tú hiciste. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, mi Rey. Aleluya, aleluya, te anhelo, te anhelo, te necesito. Una última vez, te anhelo a ti. Que sea Él tu anhelo, que sea Él tu búsqueda, que sea Él tu saciedad. Sí, a ti, Señor, más que a mi ser. Sí, más que a mi ser, más que a mi ser. Quiero decirle gracias, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por bendecirme abundantemente, Señor. Gracias por lo que hiciste en mi vida. Gracias por lo que me has declarado en Cristo Jesús. Te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias, Señor. Bendigo tu nombre. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Gracias, papá. En Cristo Jesús. Amén y amén.